Nos da gusto recibir aquí en el espacio de los periodistas al abogado Vidulfo Rosales, representante de los padres de los 43, después de mucha información con respecto al caso Ayotzinapa, y pues bueno, es propicio platicar con usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro. Yo le quisiera preguntar, abogado Vidulfo Rosales, ¿cuál es el posicionamiento de usted como representante jurídico de los padres de los jóvenes normalistas después del informe que rindió ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes y la decisión que tomó también este grupo de dividirse y de quedarse solamente dos de sus integrantes en nuestro país? Es una opinión muy importante porque ya conocemos la del gobierno federal, de la Comisión de la Verdad, con Alejandro Encinas al frente, y faltaba justamente la opinión del GIEI. Ahora, ¿cuál es, abogado, la posición de ustedes? Sí, mira, yo tendría tres consideraciones, ¿verdad? La primera, creo que el informe que nos rinde ayer el GIEI deja muy claro, deja muy patentizado que hay una investigación previa, una investigación grande que se hizo, que viene ya de mucho tiempo, que pretende ser como la investigación, digamos, madre, esa investigación que podría dar mucha claridad, que falta mucho por dilucidar, pero sí ya es un avance considerable. Y esa investigación habría derivado en 83 órdenes de aprehensión, incluida la de 20 militares. Entonces creo que queda clarificado eso porque últimamente se prestó a muy malas interpretaciones, un debate desafortunado incluso entre un servidor y el presidente de la República, ¿verdad? Él argumentando algunas cosas ahí de por qué se retiraron las órdenes y pues yo insistiendo en que se trata de una investigación anterior. Entonces, hoy queda claro, y lo digo así porque muchos hoy van a empezar a vaticinar y van a empezar a hacer conclusiones diciendo, bueno, como ya el GIEI dijo que los chats están invalidados y los chats son el sustento, digamos, del último informe de la COVAC, pues entonces los militares habrían que liberarlos, no tiene razón de ser su detención, es injusta esta detención. No, por eso quiero remarcar ese primer punto, que es una investigación sólida, que tiene mucho tiempo, que es una investigación grande, digamos, que pretende marcar un derrotero en el caso Ayotzinapa. Y creo que la inconsistencia o el problema que hubo, Álvaro, es que el gobierno, sin consultarnos, se apartó de esta investigación madre y ellos empezaron a realizar una investigación distinta que nosotros desconocíamos y que derivó en el informe de la COVAC que emitió el 17 de agosto Alejandro Encinas. Y que, digamos, el plus de esa investigación que Alejandro presentó el 17 de agosto eran estos chats, que hoy fueron invalidados por el GIEI. Entonces, hay que remarcar este primer punto de esta investigación, digamos, grande que se tiene y que derivó en estas órdenes de aprehensión y que aún con estas inconsistencias que enumeró el GIEI respecto al informe de la COVAC, los procesos de aquellas personas que hoy en día están en juicio siguen incólume, intacta, y tendrá que seguir el curso normal y las diligencias que tengan que realizarse y tendrán que enfrentar la justicia a estas personas. Y tendrá que revisarse la investigación ya al tenor del compromiso que hicimos con el presidente el día 24 de octubre, tendrán que revisarse las órdenes de aprehensión que fueron canceladas para su posible reactivación. Ese fue el compromiso, entonces seguimos en esa ruta. Número dos, yo creo que queda palpable con el informe del GIEI que se apresuró este informe, que fue rápido, que fue, no se corroboraron, sobre todo este elemento técnico, que era, repito, el que trataba de cerrar el círculo en la investigación que Encinas realizó
y que dilucidaba aparentemente el paradero de los jóvenes, y que ciertamente fue muy doloroso para ellos, pero también representó una expectativa, y que hoy en día los padres pues están afectados por esta situación, ¿verdad? Al saber pues que finalmente se abrieron grandes expectativas, se les ocasionó a ellos un dolor y ahora resulta que esto es insostenible. Entonces, esa parte también nosotros queremos remarcarla. Sin embargo, también decir ahí, en este segundo punto, que el informe de Alejandro Encinas de la COVAC retomó muchos puntos de lo que el GIEI ha establecido y de lo que la propia Fiscalía tiene en esta otra investigación grande. Entonces, hay muchos puntos que son coincidentes. ¿Cuáles puntos de la investigación? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los motivos para que los jóvenes fueran a Iguala? ¿Por qué fueron a Iguala? ¿Cómo se fueron a Iguala? ¿Cómo llegaron a Iguala? ¿Cómo fueron perseguidos? ¿Quién los persiguió? ¿Cuántos cuerpos policíacos intervinieron? ¿Cuántos actores agredieron a los estudiantes? Ahí es coincidente, ¿verdad? La investigación que desarrolló Alejandro Encinas con las otras que se han realizado, tanto el GIEI como esta investigación grande que tiene la Fiscalía Especial en el caso Ayotzinapa. Y creo que no habría que echar en saco roto esa parte de la investigación. Habría que conjuntarla con la otra investigación que ya trae la Fiscalía Especializada y continuar. Eso es lo que nosotros creemos, Álvaro, Alejandro, que por ahí debe seguir, pero va a depender esto de cómo el gobierno hoy en día se posicione frente al informe que ayer rindió el GIEI. ¿Verdad? Si no hay una descalificación del informe, yo no revisé bien la conferencia del presidente hoy, me parece que no hubo una descalificación de entrada, y eso ya es positivo, ya es positivo para nosotros que no se haya descalificado, que no haya dicho, que no se haya pateado pues el informe del GIEI. Creo que el presidente fue cuidadoso ahí en dar respuesta a esta situación complicada, y eso ya parece una buena señal, ¿verdad? Entonces esperemos a ver qué va a decir Alejandro en los próximos días. Entiendo que es una situación muy difícil para él, pero yo creo que de esto, de cómo se desenvuelva y cómo el gobierno dé respuesta al informe, va a depender también de cómo podemos retomar nosotros los trabajos que quedaron pendientes con el presidente, que son dos, ¿verdad? Uno es abordar el tema de la reactivación de las órdenes y revisar el nombramiento del fiscal, con una propuesta de perfil que puedan hacer las madres y padres de familia. Entonces, esos dos temas están pendientes. Depende de cómo el gobierno recepcione este informe, reciba, creo que es incorrecto, dice la Academia de la Lengua Española, recepcionar, cómo reciba este informe y qué respuesta dé al mismo, en el sentido de acusar recibo de las irregularidades, de las inconsistencias que ahí se dicen y estar dispuesto a redireccionar la investigación, a corregirla. Y un tercer elemento y último, Álvaro, creo que justamente por eso el GIEI da un mensaje hoy en día al gobierno, un mensaje de protesta, ¿no? Un mensaje de que la coadyuvancia internacional no fue tomada en cuenta en la última recta. Como yo te decía, se venía realizando una investigación madre, una investigación grande, estructural, en la que participaba la COVAC, participaba la Fiscalía Especial, con la supervisión y la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Pero de pronto se apartó el gobierno y desarrollaron ellos una propia investigación y no se incluyó al GIEI en esta investigación. Y es importante, Álvaro, porque una de las funciones del GIEI en brindar la asistencia técnica es estar supervisando toda investigación relacionada con el caso que el gobierno desarrolle. Por eso la Comisión Interamericana, a través de su grupo de expertos, aporta estas capacidades, digamos, para que puedan orientar en líneas de investigación, supervisarla, aquilatarla y se ofrezca verdad y justicia a los padres de los 43. ¿Verdad? Pero esta parte se incumplió en la última recta, ¿verdad? El gobierno se apartó, hizo su propia investigación, no le puso en conocimiento al GIEI qué es lo que ellos estaban desarrollando y derivó en esto que ellos ya han dicho. Por eso ellos han tomado la decisión de decir, bueno, nos quedamos 2 para dar seguimiento a lo que falta de la investigación, pero 2 nos retiramos porque no podemos aceptar lo que se hizo en la última recta.
Déjeme preguntarle, Vidulfo Rosales, esto directamente, porque aquí, tal como lo decía Álvaro, es muy importante. Ayer hablábamos con Alejandro Encinas, hoy en la mañana habló el presidente, hace casi horas que habló el GIEI, y me obligo a preguntarle esto para que no haya ninguna duda, y entiendo que de su parte hay ese interés de no dejar dudas o interpretación posible a esto. ¿Ustedes se sienten engañados? ¿Los padres se sienten engañados por Alejandro Encinas, por este nuevo informe, por el gobierno, por el presidente? Mira, nosotros creemos que en la última recta de la investigación, vuelvo a repetir, se dieron señales de estancamiento de la investigación. Se dieron señales de suma preocupación del caso. ¿Cuáles son esas? Primero, pues que se cancelaron las 21 órdenes de aprehensión sin una explicación sólida hasta el día de hoy. Segundo, se sometió a una presión fuerte a Omar Gómez Trejo, de tal manera que se vio obligado a dimitir de la Fiscalía Especial y se nombró un fiscal especial de manera unilateral, sin platicarlo con los padres y madres de familia, cuando es un mecanismo que se construyó de manera conjunta. Y bueno, ya no se tomó en cuenta a los padres para el nombramiento del nuevo fiscal. Creo que esos elementos y toda la andanada del ejército mexicano, toda la presión que se estaba ejerciendo contra los representantes, contra Alejandro Encinas, se vio envuelto por un ambiente turbio el caso, por un ambiente de suma preocupación, y la presentación obviamente de este informe, de este informe del GIEI, de que los chats eran inconsistentes. Esto nosotros ya lo sabíamos, ya antes del informe del GIEI, nosotros ya teníamos conocimientos de estas inconsistencias, pero obviamente esperábamos que fuera el GIEI el que lo dijera. Entonces fueron momentos, digamos, donde se dieron señales ominosas en el caso, de suma preocupación, que creo que sí cayó un estancamiento y sí medró la confianza de los padres de familia, pero también queremos rescatar que hubo una reunión importante con el presidente el día 24 de octubre, ¿verdad? En esa reunión, todos estos temas que hoy en día estamos poniendo sobre la mesa, excepto los chats, eso no se comentaron, pero todos los demás temas se dirimieron en esa mesa y se salieron con una ruta de trabajo que desde mi punto de vista, estas rutas de trabajo permitirían restablecer la confianza, limar ahí asperezas y continuar en la investigación. Entonces, pero eso depende de cómo se avance. Tenemos el presidente nos convocó para dentro de un mes. Se supone que en un mes ya tendríamos que haber avanzado en la reactivación de las órdenes y en lo del tema de la fiscalía. Déjeme abundar un poquito más con el permiso de Álvaro Delgado. Lo pregunto porque si hay engaño es porque hubo mentiras y es porque se les intentó hacer pasar como buena datos que no eran buenos, o en específico el tema de los chats, para tratar de apresurar y cerrar la investigación. ¿Usted diría entonces que no se sienten engañados, que están en conversaciones con el gobierno federal, que van a tener una siguiente plática con el presidente? Es importante esa respuesta, creo yo, de cara a lo que está pasando ahora mismo, porque pareciera que hay una ruptura fuerte de ustedes y de los padres con el gobierno federal. Mira, creo que, te vuelvo a repetir, hubo estas señales, pero en la reunión del presidente se recompuso ahí el ambiente. Pero obviamente este informe que acaba de rendir el GIEI nos coloca de nueva cuenta a unos 2 pasos hacia atrás. Y dependerá, insisto, de cómo el gobierno se posicione y dé respuesta de manera positiva a los cuestionamientos que el GIEI está haciendo. Si esos cuestionamientos que el GIEI hace se reciben de manera positiva, se está dispuesto a redireccionar la investigación, creo que vamos caminando en el acuerdo que sacamos con el presidente el día 24.
24, pero y de entrada ya es una buena señal lo que hoy vimos de parte del presidente de no descalificar al GIEI. Eso ya nos parece positivo. Veremos qué hay en los próximos días. Bien. Una primera cosa le quiero preguntar a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas. Las capturas de pantalla 467, muchas descalificadas todas por el GIEI, aunque según la comisión que encabeza Alejandro Encinas, hay unos que no están efectivamente acreditados, que no se les ha hecho el peritaje. Pero sin esas capturas de pantalla, ¿se derrumba la investigación para ustedes? Encinas dice, no, la investigación se sostiene, aún sin las capturas de pantalla famosas. Yo le pregunto a usted, si no se toman en cuenta estas capturas de pantalla 467, la investigación de todos modos es sólida desde el punto de vista de ustedes, que conduce efectivamente a esas órdenes de aprehensión, las que ya se ejecutaron y de las que se desistió la Fiscalía General de la República? Sí, por supuesto. De nueva cuenta, remarco, estamos hablando de una investigación distinta. Sí. Estamos hablando de otra investigación que se le ha invertido mucho tiempo, muchas capacidades, mucho trabajo, ha intervenido el GIEI ahí, ha coadyuvado, viene de mucho tiempo, se han buscado muchos datos, datos de prueba, para poder irla consolidando y se ha llegado a las 83 órdenes de aprehensión. Eso no tiene nada que ver en absoluto con el informe que rindió Alejandro Encinas. Ese es otro tema, ¿verdad? El de los chats es otro tema. Nadie hoy por hoy está detenido por los chats. Los chats es otra cosa. Por eso nosotros decimos, bueno, continuamos con la investigación. La investigación está intacta, está sólida, hay que seguir, hay que retomar partes importantes del informe de Alejandro Encinas que vaya a tono y que sea coincidente con la otra investigación de la que yo te hablo, esta investigación grande que se viene realizando. Armonicemos esa investigación, veamos cuáles son los puntos de coincidencias y positivos y que fortalecen el esclarecimiento de los hechos y caminamos hacia adelante. Y el siguiente punto, que tiene que ver también con esta posición y con esta visión también que creo que aclara usted muy bien, abogado. El tema del fiscal. Omar Gómez fue obligado, dice, a renunciar. Dígame usted quién lo obligó, por una parte, y por otra parte, el nuevo fiscal, que es alguien muy cercano al presidente López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no solamente por paisanaje, debe ser sustituido por alguien que ustedes avalen. Ese es uno de los cuestionamientos, dice usted, que se le formularon al presidente. ¿Y qué pasa si el presidente dice, no, es de mi confianza y yo lo mantengo? Mira, en este punto no es una condición que nosotros estemos estableciendo, como sí lo es. Tenemos que diferenciar ahí en estos dos puntos que pusimos con el presidente. Respecto de la reactivación de las órdenes, nosotros sí estamos plenamente convencidos que hay elementos, hay datos de prueba suficientes para reactivarla. Y ahí sí nosotros no vamos a dar marcha atrás, eso sí somos muy claros ahí, ¿verdad? Porque estamos convencidos de que hay una investigación sólida y en función de eso se debe atender la reactivación de las órdenes. Respecto de la Fiscalía, ahí nosotros sí estamos dispuestos a dialogar. Ahí nosotros dialogaremos. Lo que nosotros nos preocupa es que se haya nombrado de manera unilateral. Nosotros no conocemos a Gómez Piedra más que lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahorita y lo que se ha hecho público, que es de las confianzas del presidente, bueno, está bien. Él también fue lo mismo que nos dijo, denme un voto de confianza. Yo no confío en nadie más que en Gómez Piedra. Él es una persona de mis máximas confianzas, entonces denle un voto ahí a él para poder caminar.
Nosotros le dijimos, bueno, pero también nosotros tenemos derechos de hacer una propuesta de algunos perfiles, entonces también que se revisen. Entonces, estamos ahí en esa ruta de poder revisar. Los padres estarían también buscando algunos perfiles, estarían haciendo una propuesta. Pasa obviamente porque sea una persona de confianza, pues para el presidente también, que también el presidente le genere confianza la eventual propuesta que nosotros podamos hacer, porque si él no la tiene, yo creo que ahí va a ser un punto en el que no vamos a poder avanzar. Y también nosotros pues, vamos a platicar con Gómez Piedra de manera más cercana. Hasta ahora yo soy claro, no hemos cruzado palabras nosotros con él. El otro día en la reunión del día 24, pues él se sentó en su mesa, nosotros en la nuestra, terminó la reunión, se fue por su lado y nosotros por el nuestro. Y quedó claro, el propio presidente le dijo, bueno, próximamente reúnanse con Alejandro Encinas, con el fiscal en proceso. Así lo tomamos nosotros, ¿no? Un fiscal en proceso de nombramiento. Para nosotros no es definitivo al día de hoy. Tendremos que ver nosotros posteriormente cómo avanzan los diálogos. No nos cerramos, pero sí deben tomar en cuenta el gobierno también la propuesta de los padres de familia. Una última pregunta de mi parte. Alejandro Encinas ayer nos ratificaba esta sospecha permanente que hay con respecto a la Fiscalía General de la República, los que él llama agentes del pasado que operan a favor, pues digámoslo con claridad, operan a favor del ex procurador y de Tomás Cerón, sin empacho. Eso es lo que la sensación que da el presidente cuando se refiere a que manipularon la investigación. Eso mismo lo dice Alejandro Encinas, lo dice con todas sus letras también el GIEI. ¿Ustedes tienen esa conciencia de que adentro de la Fiscalía General de la República en este momento hay gente que opera a favor de los involucrados en crear la verdad histórica apenas en el sexenio pasado? Sí, por supuesto. Eso nosotros lo hemos estado denunciando, incluso en reuniones previas que se tuvieron con el presidente se le puso en conocimiento que ahí hay personas que sostuvieron y que defendieron la verdad histórica que hoy en día ocupan altos puestos dentro de la Fiscalía General, ¿no? Y que Omar se vio, digamos, presionado por todas estas fuerzas, pero también el fiscal general, digamos, atizó esta presión en contra de Omar. Se le estaba abriendo una investigación de parte de Asuntos Internos, se le tomó la oficina, prácticamente se le dejó fuera, entonces estaba viéndose él a una presión muy fuerte, de tal manera que pues ya no tenía las condiciones para seguir y se vio obligado a renunciar. Entonces, pero sí, obviamente hay agentes ahí incrustados que estaban en la administración pasada y que incluso claramente defendieron la verdad histórica y que eran los que hoy en día fueron a hacer la investigación interna en contra de Omar Gómez. E incluso había hasta la propuesta, por ahí sonaba, de que alguno de ellos asumiera la Fiscalía Especial, que era señales que nosotros mirábamos pues inconcebibles, ¿verdad? Digo, afortunadamente el presidente nombró a Gómez Piedra, que aunque nosotros no lo conocemos, pero bueno, por lo menos no es parte de este grupo y, repito, está sujeto a un diálogo y a una revisión que podamos hacer de manera conjunta. Una también última pregunta de mi parte. Digo, a lo largo de todos estos años hemos visto, por una parte, que hay militares, no hablo del ejército en su conjunto, sino de militares que evidentemente se han opuesto a que haya un pleno esclarecimiento hasta ahora, con información que no han entregado. Y por otra parte hemos visto también en el gobierno de Peña, pues claramente la fabricación de una versión. Ya en este gobierno, desde la Fiscalía General de la República, y lo pongo con todas sus letras, Alejandro Gers Manero, y de ahí para abajo, y desde la Secretaría de la Defensa Nacional, militares, siguen aferrados a que no se sepa, a que no se esclarezca con toda claridad, abogado.
Sí, definitivamente. Para nosotros, ahí dentro, incluso Gers Manero se ve ahí cercado por estas fuerzas que operan ahí, que respaldaron la verdad histórica y que a menudo tratan de minar el trabajo que hacía Omar Gómez Trejo alrededor de la fiscalía. Hay muchos obstáculos dentro de la fiscalía. Uno de ellos palpable es cuando se ejecutó la orden de aprehensión en contra del indio, el Caderas, por ejemplo, que era una persona que tenía información relevante y claramente hay indicios de que fue ejecutado de manera intencional, ¿verdad? Para evitar que esta persona hablara, entre otras cosas de obstáculos que se observan dentro de la Fiscalía. Y con la Secretaría de Defensa Nacional, pues tú has dicho muy claro, y también lo hemos dicho aquí en el espacio con ustedes, Sí. hay una reticencia para que brinden información, para que participe el Ejército Mexicano en diligencias que tengan que esclarecer datos de gran relevancia para la investigación. Se está negando el Ejército Mexicano a presentarlas, a darlos. Es más, se niegan que tengan alguna responsabilidad cuando ya muchos datos de prueba en el caso apuntan a su participación directa y a su responsabilidad. Entonces tendría que haber una mayor disponibilidad del Ejército Mexicano para poner a disposición aquellos elementos que le hacen daño a la institución, aquellos elementos que vulneraron los derechos humanos de los estudiantes que participaron en estos actos deleznables. Yo creo que el Ejército debería decir, pues aquí están, ¿no? Si hay un juez que está librando orden de aprehensión contra 16, pues yo pongo a disposición a los 16 militares que vayan con el juez, que se defiendan con el juez. Pero no nos queda claro cuando el Ejército Mexicano empieza a hacer una defensa ultranza de los militares, empieza a negar de manera contundente que ellos participaron, que esto es una infamia, que esto es una difamación, meten medios de comunicación hasta el campo militar número 1, le dan voz a una persona imputada, cuando lo que debieran hacer es permitir que esta persona en lo individual se defienda con todos los derechos constitucionales y procesales que tiene, que haga una defensa, pero en lo individual. ¿Por qué tiene que salir el Ejército a defender personas imputadas? Entonces, ahí vemos claramente cómo el Ejército se niega hoy en día a aceptar que algunos de sus elementos tienen responsabilidad y de nueva cuenta lo reiteramos, nosotros no estamos diciendo todo el Ejército Mexicano, estamos hablando del 27 Batallón y otras personas que están implicadas en estos casos, que se finque responsabilidad, que respondan, que rindan cuentas ante el juez y nada más, pero no hay eso como tampoco se quiere brindar información y mientras esto no se quiere aportar la información que el Ejército posee y dispone que pudiera coadyuvar al esclarecimiento de este caso, hay una negativa total para poder aportarlo. Entonces, mientras esto no suceda, pues sí, hay grandes obstáculos para conocer la verdad. Pues, Vidulfo Rosales, queremos agradecerle por esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. No, gracias a ustedes. Buena tarde, Álvaro, Alejandro, que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.